La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado, y hoy tenemos otro tema muy importante preparado para ustedes. El tema de esta mañana lleva por título El mensaje del tercer ángel. Pero mis queridos hermanos, como de costumbre, antes de entrar en ese tema, vamos a ir al trono de la gracia para poder comenzar este tema con la autoridad del cielo. Así que mis queridos hermanos, en estos momentos oramos. Amante Dios y Padre eterno, alabamos y exaltamos tu santo y bendito nombre en esta hermosa mañana que nos has permitido ver. Te damos gracias por todas las bendiciones que nos das y por la temática de hoy. Te pedimos que prepares los corazones de los que lo van a oír y que los prepares para que lo puedan proclamar con sus vidas como testimonio al mundo, en el poder de Jesucristo morando en su corazón pensante. Padre, enfoca la vista de tu pueblo para que puedan ver lo que es necesario para la vida y afina sus oídos para que solo escuchen tu voz. Prepáranos para lo que viene y úsanos con poder para así poder despertar a otros a tu hermosa verdad, que la puedan apreciar por lo que realmente es y que podamos poner cada vez más nuestras vidas en armonía con el criterio divino, para que podamos ser instrumentos vivos en tus poderosas manos. Padre Santo, líbranos de todo mal y que tus santos ángeles se puedan pasear en medio nuestro. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, reciban todos un caluroso saludo de parte de este ministerio y ahora sí podemos entrar en tema. Los versículos de introducción en esta mañana los podemos encontrar en Apocalipsis 14, versículos 9 al 12, donde allí nos dice la santa palabra de Dios. Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, versículo 10, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Versículo 11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu de Cristo dice a las iglesias que están proclamando el mensaje del tercer ángel y que muy pronto lo harán con la efusión de la lluvia tardía. En el programa de hoy vamos a estar revisando el mensaje del tercer ángel, presentado en Apocalipsis 14, y lo que este mensaje o amonestación implica.
Algo que notamos al leer este solemne mensaje es que está íntimamente ligado con lo presentado en el capítulo 13 de Apocalipsis, porque nos amonesta de no adorar a la bestia y a su imagen, ni recibir su marca, las cuales son mencionadas en dicho capítulo. En Apocalipsis 13, versículo 4, se nos dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Aquí el versículo viene hablando de la bestia que subió del mar, mencionada en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. En Apocalipsis 13:12 se nos dice: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. En este versículo vemos que la segunda bestia hace que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia o a la bestia que subió del mar, la misma mencionada en Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Pero en el mensaje del tercer ángel vemos que se nos amonesta de seguir ese camino de muerte. En Apocalipsis capítulo 14 versículos 9 y 10 se nos presentan los resultados nefastos de seguir esa corriente descendiente, siendo que los que adoran a la bestia terminarán bebiendo del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira. Luego vemos un detalle muy importante acerca de este grupo que ha decidido adorar a la bestia y a su imagen y que recibió la marca en su frente o en su mano. En Apocalipsis 14, versículo 11, se nos dice: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. La porción que dice: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, es la frase final de la declaración comenzada en el versículo anterior, el 10. Pero la declaración que le sigue: y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre, es indicativa del estado en que se encuentran al adorar a la bestia y a su imagen y al recibir su marca. Sencillamente no tienen reposo ni de día ni de noche. Ahora es un buen momento para recordarnos de lo mencionado por la sierva del Señor en el programa titulado El mensaje del primer ángel, en la cita del Cristo triunfante en la página 340, el párrafo 3, que decía: no puede haber un tercer mensaje sin un primero y un segundo. En las buenas nuevas proclamadas por el primer ángel se nos enseñaba cómo adorar al único Dios verdadero. Con la terminología presentada por el ángel se aludía al cuarto mandamiento, donde se encuentra el verdadero reposo para el pueblo de Dios, su santo sábado, el séptimo día. En Hebreos capítulo 4, versículo 4 al 9 se nos dice: porque en cierto lugar dijo acerca del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Versículo 5. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Versículo 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia. Versículo 7. Otra vez determina un día: hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios.
Los que adoran en espíritu y en verdad, adoran a Dios en el día que Él especificó. Pero tristemente, los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben la marca de su nombre, no tienen reposo, porque han sido engañados por este sistema blasfemo, la Babilonia mística, a adorar al Dios Trino de la antigua Babilonia en un día espurio, el primer día de la semana, el venerable día del sol, del paganismo, o el domingo del catolicismo. El mensaje del tercer ángel también está ligado íntimamente a la verdad del Padre y del Hijo, pues en contraposición de la adoración falsa de la bestia, el mensaje del tercer ángel está ligado a la verdadera adoración presentada en el mensaje del primer ángel. Y esto lo podemos constatar cuando leemos en Apocalipsis 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los aquí denominados santos son los que han fielmente aceptado los mensajes del primer y del segundo ángel. Guardan los mandamientos de Dios el Padre y tienen la fe de su divino Salvador, Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La sierva del Señor así lo presenta al decir: la obra del juicio que empezó en 1844 debe proseguirse hasta que sean falladas las causas de todos los hombres, tanto las de los vivos como las de los muertos. De aquí que deba extenderse hasta el fin del tiempo de gracia concedido a la humanidad. Y para que los hombres estén debidamente preparados para subsistir en el juicio, el mensaje les manda: temed a Dios y dadle gloria, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El resultado de la aceptación de estos mensajes está indicado en las palabras: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en Exaltada Jesús, la página 336, el párrafo 2. Como presentamos en los programas anteriores, estos mensajes no pueden ser presentados en el fin del tiempo mientras se toma profundamente del vino de Babilonia. Los que participan de ese vino fermentado no pueden dar la voz de alerta, aunque hagan hincapié en el Santo Sábado, pues esto lo hace aún más abominable si en el día del Señor adoran al Dios Trino de Babilonia. La sierva del Señor nos sigue explicando el asunto al decir: al tercer ángel se lo presenta volando en medio del cielo y proclamando en alta voz: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel se relacionan entre sí. No es posible apagar las evidencias de la verdad permanente y sempiterna de estos grandiosos mensajes, que significan tanto para nosotros. Pausa. Esto quiere decir básicamente en la fe de los pioneros adventistas, lo que creían los fundadores de nuestra denominación, no los apóstatas que hoy quieren falsamente adjudicarse el nombre de la denominación. Continúa la cita diciendo: que han despertado una oposición tan intensa del mundo religioso. Satanás, que Jehová los reprenda, procura constantemente arrojar su sombra diabólica sobre estos mensajes para que el pueblo remanente de Dios no discierna
con claridad su importancia, su tiempo y su lugar. Pero estos siguen teniendo vigencia y han de ejercer su poder sobre nuestra experiencia religiosa mientras dure el tiempo. Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en Mensajes Selectos, tomo 2, la página 134, el párrafo 1. Es claro que el que quiere trastocar su significado es el enemigo para confundir. Pero en esta cita vemos algo muy importante porque nos presenta que estos mensajes angélicos están relacionados entre sí. Y para que no seamos engañados por el enemigo de las almas, es menester que mantengamos ese punto siempre presente en nuestras mentes. Las verdades del mensaje del primer ángel, como el sábado, la verdad del Padre y del Hijo, el carácter de Dios revelado así en su santa ley, que nos ayudan a salir victoriosos en el juicio anunciado, desenmascaran las falsas doctrinas denunciadas por la caída de Babilonia mencionada en el mensaje del segundo ángel y repetida en el mensaje del cuarto ángel, mientras que nos señalan la verdadera adoración en contraposición de la falsa adoración en la admonición del mensaje del tercer ángel. Y la experiencia allí mencionada acerca del verdadero pueblo de Dios o la paciencia de los santos. Pero hay algo que hace que todo esto sea posible entre el profeso pueblo de Dios, que sea una realidad entre los que siguen al Cordero. La sierva del Señor lo presentó de la siguiente manera, aunque muchos no lo puedan comprender, cuando ella dice: varios me han escrito preguntando si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y yo he respondido: es el mensaje del tercer ángel en verdad. El profeta declara: y después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. El brillo, la gloria y el poder deben estar conectados con el mensaje del tercer ángel, y la convicción seguirá donde quiera que se predique en demostración del Espíritu. ¿Cómo sabrá alguno de nuestros hermanos cuándo llegará esta luz al pueblo de Dios? Hasta ahora ciertamente no hemos visto la luz que responde a esta descripción. Dios tiene luz para su pueblo, y todos los que la aceptan verán el pecado de permanecer en una condición tibia. Harán caso al consejo del testigo verdadero, cuando diga: sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Mis queridos hermanos, esa poderosa cita la pueden encontrar en la Review and Herald del 1 de abril de 1890 en el artículo titulado El arrepentimiento, el don de Dios, párrafo 8. Aquí se presentan varias cosas muy importantes. Primero, nos deja saber que el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Aunque hoy muchos repiten esta verdad, no siempre comprenden cómo es esto posible. Y lo primero que tienen que entender es que esto no se puede realizar fuera de la verdad del Padre y del Hijo, quienes nos santifican por medio de su Santo Espíritu. Los que están bebiendo del vino añejo de Babilonia o la mentira de la Trinidad solo pueden predicar una teoría hueca que no puede librar del pecado. Y alguien preguntará: ¿por qué? Pues les respondo: porque en su falsa doctrina
han tomado el lugar que solo a Cristo corresponde y se lo han otorgado a un impostor que no puede santificar, pues no es un Espíritu Santo. Segundo, al final de la cita hace referencia de los que salen de la Odisea y se convierten en filadelfianos, no por sus propios méritos, sino porque han permitido que Cristo more en ellos, siendo la real esperanza de su gloria. Tercero, nos indica que ese momento aún no se ha visto. Pero por lo que dice podemos entender que eso está por cumplirse justamente delante de nuestros ojos, por la verdad que proclamamos. Ahora, hablemos un poco de cómo es el mensaje de la justificación por la fe, el mensaje del tercer ángel. Algunos han comentado que no ven en el mensaje del tercer ángel algo que aluda al mensaje de la justificación por la fe. Ellos dicen que ahí solo ven una amenaza a los que adoran a la bestia y a su imagen y a los que reciben su marca, pero se olvidan del último versículo del mensaje del tercer ángel. Lo vimos en la cita de Exaltad a Jesús, en la página 336, el párrafo 2, cuando Elena señala el resultado de la aceptación de estos mensajes está indicado en las palabras: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esta realidad se cumple en el hombre solo por medio de la justicia de Cristo. El enemigo ha planteado en las enseñanzas de la Babilonia mística que el hombre se salva por las obras o que se salva en sus pecados. Ambos extremos son doctrinas de demonios que conducen a la perdición y a la muerte eterna. Pero analicemos la verdad que Pablo nos quiere transmitir. En Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10, Pablo nos dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que Jehová lo reprenda, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, alabado sea su santo nombre, por su gran amor con que nos amó. Versículo 5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, alabado sea su santo nombre. Versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mis queridos hermanos, lo que es imposible para el hombre alcanzar en la carne, Dios lo puede lograr por medio de su gracia, por medio de la fe. Esta es la realidad cumplida presentada en Apocalipsis 14:12.
el flamante apóstol nos sigue explicando cuando hablando de Abraham nos dice en Romanos capítulo 4 versículos 20 al 25, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, versículo 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, versículo 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Versículo 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, versículo 24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Alabado sea su santo nombre. Las buenas nuevas del mensaje triple angélico es que Dios nos puede hacer salir más que vencedores de la purificación del santuario, del día antitípico de la expiación o del juicio investigador, cuando implementamos su santo criterio basados en la fe que nos demostró Cristo para nuestro beneficio espiritual. La fe de Jesús nos puede elevar a las alturas que no podemos normalmente alcanzar. Hoy día muchos se adjudican la proclamación del mensaje del tercer ángel, presentando un evangelio ineficaz. Alertan al mundo del gran sistema falso de adoración, mientras ellos participan del mismo al adorar a un Dios en Trinidad, aunque lo hagan y señalen el día correcto. No comprenden que esto los lleva a quebrantar los mandamientos de Dios y demuestra ante el universo que no tienen la fe de Jesús, pues han rechazado su claro testimonio por la mentira fundamental romana. Le pedimos a nuestro Padre que presentaciones como estas los puedan ayudar a salir de su error, así como nosotros pudimos comprender esta poderosa verdad y logramos salir de Babilonia una vez. Se está acercando velozmente el día cuando el mensaje del tercer ángel será predicado con el pleno poder del Espíritu de Cristo. Padre, ayuda a tu pueblo a reconocer el pecado de permanecer en una condición tibia. Ayúdanos a aceptar el mensaje del testigo fiel y verdadero, para que llenos del Espíritu de nuestro Divino Maestro, podamos alumbrar la tierra con la luz de las verdades que necesitan aquellos que te buscan a tientas en las tinieblas esparcidas por el enemigo, para que no te puedan ver. Mis queridos hermanos, quiero cerrar el programa de hoy con una preocupación genuina que la sierva del Señor compartió y que podemos ver hoy a nuestro alrededor, cuando se presentan ante el pueblo tantas cosas que no son para su bien espiritual. La cita dice: existe el peligro constante de ir en pos de algo que llega a nuestro medio y que nosotros consideramos como la actuación del Espíritu Santo, pero que en realidad es el fruto del espíritu de fanatismo. Mientras permitamos que el enemigo de la verdad nos conduzca por el camino equivocado, no podremos esperar alcanzar con el mensaje del tercer ángel a los que son sinceros de corazón. Debemos ser santificados mediante la obediencia a la verdad. Temo todo lo que tienda a apartar la mente de la sólida evidencia de la verdad como está revelada en la palabra de Dios. Temo eso, repito que lo temo.
debemos colocar nuestras mentes dentro de los límites de la razón, para que el enemigo no se introduzca y trastorne el orden de las cosas. Mis queridos hermanos, esa poderosa cita la pueden encontrar en Mensajes Selectos, el tomo 2, la página 49, el párrafo 3. Padre Santo, te suplicamos que santifiques a tu pueblo con los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Sana su comezón de oír y que su oído se pueda refinar a escuchar solo la voz de nuestro Divino Maestro. En su nombre te lo pedimos. Amén. Mis queridos hermanos, hasta aquí el programa de hoy. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que Jehová les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, Primera de Corintios 8:6. Nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.